Una madre desesperada huye con sus hijos a las montañas, pero lo que encuentra en una aldea abandonada cambiará su destino para siempre. Carolina apretaba a su bebé contra el pecho mientras subía la cuesta empinada. Sus 3 hijos mayores la seguían. Lucía de 9 años cargaba una bolsa casi de su tamaño, Miguel de 7 arrastraba una maleta rota que rechinaba, y el pequeño Tomás de 5 se aferraba a su falda con los ojos hinchados de tanto llorar. Habían caminado toda la noche escapando de la ciudad, como si el diablo mismo los persiguiera. La deuda que Fernando, su esposo, dejó antes de morir en ese accidente de construcción se había vuelto una pesadilla. Los intereses crecían, las amenazas aumentaban, hasta que una noche apareció Gustavo, el prestamista, con una mirada que le heló la sangre. Si no puedes pagar, Carolina, hay otras maneras de arreglar esto, dijo mirando hacia donde dormían los niños. Esa madrugada, Carolina tomó lo poco que tenía y huyó. El sendero montañoso se estrechaba bordeando barrancos donde el viento aullaba. Carolina recordaba vagamente que su padre, muerto hacía tantos años, le había mencionado un lugar seguro en las montañas. Mamá, no puedo más, gimió Tomás cayendo sobre una roca. Solo un poco más, mi vida, mintió Carolina, aunque sus piernas temblaban. El bebé Danielito lloraba quedito contra su hombro. Entonces Lucía señaló adelante. Entre 2 peñascos había una abertura estrecha y más allá, como suspendida en el tiempo, una aldea de 3 o 4 casas de adobe. El humo de una chimenea subía lento hacia el cielo gris. Carolina sintió algo extraño en el pecho, como un recuerdo que nunca había vivido. Se acercaron despacio. La primera casa estaba construida entre 2 rocas gigantes. Una puerta de madera vieja se abrió y apareció una anciana de unos 80 años con rostro arrugado pero ojos brillantes color café. La anciana se quedó inmóvil mirándola fijamente. Luego susurró, Isabel. No, soy Carolina. Un anciano apareció detrás, alto y encorvado, con sombrero de paja deshilachado. También miraba a Carolina, como viendo un fantasma. No, no es Isabel, murmuró la anciana. Es su hija. Ella regresó. Don Mauricio tenía razón. ¿Quién? ¿Quién es Isabel? ¿Conocieron a mi padre? Él se llamaba Mauricio Herrera. Los ancianos intercambiaron una mirada cargada de décadas de secretos. Entra, hija, dijo la anciana. Trae a los niños. Han caminado mucho y tienen mucho que escuchar. ¿Qué secreto guardaban estos ancianos sobre el padre de Carolina? ¿Y por qué la confundieron con alguien llamada Isabel? Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. El anciano trajo agua fresca en jarros de barro y tortillas calientes. Los niños devoraron la comida, pero Carolina apenas podía tragar. Siéntate, ordenó suavemente la anciana. Yo soy Dolores, él es mi esposo Renato. Conocimos muy bien a tu padre. Él nos confió algo muy importante hace muchos años. Mi padre murió cuando tenía 8 años. Apenas lo recuerdo. Tu madre te alejó de todo esto por miedo, dijo Dolores. Pero tu padre sabía que algún día lo necesitarías. Renato carraspeó. Nos hizo jurar que guardaríamos todo hasta que llegaras. Y aquí estás, escapando de algo terrible, ¿verdad? Carolina asintió, las lágrimas corriendo. Una deuda. El prestamista amenazó a mis hijos. Entonces el momento es ahora, susurró Dolores. Pero antes de continuar, el sonido de un motor rompió el silencio. Un motor que se acercaba por el camino. Carolina se puso de pie de un salto, el terror en su rostro. No puede ser. Lucía corrió a la ventana. Mami, es él. Es el hombre malo. Gustavo había encontrado la aldea. La camioneta polvorienta se detuvo frente a la casa. Del vehículo bajaron 2 hombres. Gustavo, de unos 45 años con cicatriz en la ceja, y su acompañante más joven, fornido, con brazos tatuados. Carolina retrocedió apretando al bebé. Los niños se pegaron a ella. Dolores se puso de pie con sorprendente agilidad y se colocó entre Carolina y la puerta. Renato tomó su bastón y se paró junto a su esposa. El golpe en la puerta resonó como trueno. Carolina, llamó Gustavo desde afuera, su voz tranquila pero penetrante. Sé que estás ahí. Solo vine por lo que es mío. Dolores elevó la voz. Esta familia está bajo nuestra protección. Váyase. Risa seca. ¿Protección de 2 ancianos en medio de la nada? Gustavo empujó la puerta, pero estaba trancada.
Carolina, sé razonable. Si no tienes dinero, hay otras formas. El niño grande se ve fuerte. Puede trabajar conmigo un par de años. Jamás, gritó Carolina. Miguel se aferró a su madre temblando. Dolores intercambió una mirada con Renato. Una decisión silenciosa. Espere, dijo Dolores más calmada. Deme un momento. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Tienen 5 minutos. Luego entro con permiso o sin él. Dolores llevó a Carolina al rincón más alejado donde una cortina separaba una habitación pequeña. Escúchame bien, hija, susurró Dolores. Tu padre no era un hombre común. Trabajó toda su vida en las minas de estas sierras, pero también era previsor. Sabía que el mundo es cruel, que las viudas quedan a merced de los buitres. ¿Qué me estás diciendo? Tu padre dejó algo para ti, pero los documentos, las escrituras, todo está escondido, necesitamos tiempo para sacarlo. ¿Qué dejó? Tierras, ahorros, pruebas de una herencia que tu madre nunca reclamó. Tu padre nos lo confió todo antes de morir. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? Porque tenía miedo de que los mismos que persiguieron a tu padre vinieran por ustedes. Se acabó el tiempo, gritó Gustavo. La puerta crujió bajo un golpe fuerte. Dolores apretó los hombros de Carolina. Necesito que confíes en mí. Voy a salir y ganar tiempo. Tú quédate aquí con los niños. ¿Entiendes? ¿Y si te hace daño? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Dolores. Hija, llevo 82 años en este mundo. He visto revoluciones, sequías y milagros. Este hombre no me asusta. Dolores abrió la puerta. Gustavo entró seguido por su acompañante, mirando alrededor, las paredes de adobe, los muebles viejos, las imágenes religiosas. Bueno, dijo quitándose el sombrero en falsa cortesía. Aquí estamos, Carolina. La deuda será pagada. Con dinero, lo interrumpió Dolores. Pero necesitamos 3 días. Gustavo carcajeó. ¿3 días? Esta mujer me debe desde hace meses. 3 días y tendrá su dinero completo, 60.000 pesos. Pero si toca a esta familia ahora, no verá un solo peso. Gustavo estudió el rostro de la anciana. Había determinación feroz en sus ojos. Está bien. 3 días. Pero si el lunes no tengo mi dinero, me llevo al niño. Se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió, y si intentas huir otra vez, te encontraré. La camioneta se alejó dejando una estela de polvo. Carolina se desplomó sollozando. Los niños la rodearon llorando también. Tranquila, hija, dijo Dolores abrazándola. Todo va a estar bien. ¿Cómo vamos a conseguir 60.000 pesos en 3 días? Renato puso una mano sobre su cabeza. Porque tu padre ya los dejó. Pero primero tenemos que ir a buscarlos. ¿Ir a dónde? Dolores señaló hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. A la mina vieja. Ahí está tu herencia. La mina vieja guardaba más que una herencia. Guardaba un secreto oscuro que había cobrado 7 vidas. ¿Estarían dispuestos a arriesgar todo para entrar ahí? El amanecer llegó frío. Una neblina espesa se arrastraba entre los peñascos, convirtiendo el paisaje en algo fantasmal. Cuando Dolores despertó a Carolina, el cielo apenas empezaba a teñirse de gris. Es hora, hija. Carolina se levantó con cuidado. Lucía abrió los ojos de inmediato. ¿A dónde vas, mami? A resolver algo importante, mi amor. Quédate aquí con tus hermanos. ¿Vas a volver? Carolina sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló y abrazó a su hija. Siempre voy a volver. Te lo prometo. Afuera, Renato ya estaba listo con un morral viejo, una linterna grande y un pico corto. La mina está a 2 horas de camino, explicó mientras subían por un sendero apenas visible. Tu padre y yo trabajamos juntos ahí durante 15 años. ¿Por qué mi padre escogió ese lugar? Porque nadie se atrevería a buscar ahí, respondió Dolores. Tu padre no era tonto. Sabía que había gente que lo espiaba, que querían saber dónde guardaba sus ahorros. Mi madre sabía. Dolores se detuvo mirándola. Tu madre sabía. Pero después del derrumbe, después de que murieron esos 7 hombres, ella juró que nunca volvería.
Tenía terror de la mina. ¿Y ustedes no tienen miedo? Renato soltó una risa seca. A mi edad, el miedo es un lujo que ya no me puedo dar. Caminaron en silencio durante otra hora. El sol comenzaba a asomarse, pero la neblina seguía espesa. Entonces Renato se detuvo. Ahí está. La entrada de la mina de Santa Elena era una boca oscura cavada en la montaña, rodeada de vigas podridas y oxidadas. Había un letrero de metal colgando torcido, peligro, cerrada por órdenes federales. Alrededor había flores marchitas y velas consumidas. Las familias de los muertos vienen cada año, explicó Dolores. Dicen que sus espíritus nunca encontraron paz. El aire que salía de la mina era frío y olía a humedad, a tierra profunda. Desde adentro llegaba un goteo constante y más lejano, algo que parecía un suspiro. ¿Estás segura de querer entrar?, preguntó Renato mirándola fijamente. Carolina pensó en Miguel, en su carita asustada cuando Gustavo amenazó con llevárselo. Estoy segura. Renato encendió la linterna, y un haz de luz amarillenta atravesó la oscuridad. Entonces sígueme y no te separes. Este lugar es un laberinto. Entraron. La temperatura bajó inmediatamente. Las paredes húmedas brillaban bajo la luz, cubiertas de musgo y manchas negras. Sus pasos resonaban extrañamente, como si alguien invisible caminara detrás. La mina tiene 3 niveles, explicó Renato. El derrumbe ocurrió en el segundo nivel. Ahí murieron los hombres. Tu padre escondió todo en el tercer nivel, en una cámara secreta que solo él y yo conocíamos. Siguieron caminando. El goteo del agua se hacía más fuerte. En algún momento, Carolina creyó escuchar voces lejanas, como murmullos. ¿Escuchaste eso?, susurró. No hay nada, dijo Dolores rápidamente. Es solo el viento. Hace eco. Pero su voz sonaba tensa. Llegaron a una bifurcación. El túnel se dividía en 2. Renato vaciló. ¿Qué pasa? No recuerdo. Han pasado 30 años. El anciano frunció el ceño, moviendo la linterna de un lado a otro. Uno de estos túneles lleva al tercer nivel, el otro al lugar del derrumbe. Piensa bien, dijo Dolores. No podemos equivocarnos. Renato cerró los ojos. Izquierda. Es izquierda. Estoy seguro. Entraron por el túnel izquierdo. Era más estrecho. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Y entonces escucharon algo que les heló la sangre, un crujido grave, profundo, como si la montaña estuviera despertando. «Retrocedan», gritó Renato. Pero antes de moverse, un estruendo ensordecedor llenó el túnel. Un trozo del techo se desprendió cayendo justo frente a ellos, bloqueando el camino de regreso. La linterna cayó y se apagó, sumergiéndolos en oscuridad absoluta. Carolina gritó. Y en medio del polvo y la oscuridad, escuchó algo que le puso la piel de gallina, una risa suave, lejana, resonando desde algún lugar profundo de la mina. Una risa que no era humana. Atrapados en la oscuridad, con el camino bloqueado y algo acechando en las profundidades. Pero lo que Carolina estaba a punto de descubrir era peor que cualquier espíritu. El polvo tardó segundos en asentarse. Carolina tosía violentamente, las manos extendidas en la oscuridad tocando solo aire y paredes húmedas. ¿Dolores? Renato. Aquí estoy, hija, respondió Dolores desde cerca. Estoy bien. Renato. Buscando la linterna, gruñó el anciano, se escuchó el roce de sus manos contra el suelo, luego un clic y el haz de luz volvió. El vidrio tenía una grieta, pero seguía funcionando. Miraron hacia atrás. El camino estaba completamente bloqueado por rocas. ¿Podemos mover las piedras?, preguntó Carolina tratando de controlar el pánico. Renato se acercó iluminando los escombros. Empujó una roca grande, pero apenas se movió. Nos llevaría horas y hacer ruido podría provocar otro derrumbe. Entonces estamos atrapados. No, dijo Renato con firmeza. Las minas siempre tienen salidas alternas. Solo tenemos que llegar al tercer nivel. Dolores se persignó. Virgen Santísima, protégenos. Siguieron adelante con más cuidado. Cada crujido los hacía detenerse. El aire se volvía más denso. Esa risa que escuchamos, comenzó Carolina. Fue el viento, la interrumpió Dolores.
Este lugar juega trucos con los sentidos. Pero incluso mientras lo decía, Dolores miraba hacia atrás, como si ella misma no creyera completamente. Después de 10 minutos, el túnel se abrió hacia una cámara más amplia. Había rieles viejos en el suelo y en un rincón, un casco abollado. Estamos en el segundo nivel, anunció Renato. Aquí fue ¿Dónde murieron? El anciano asintió. Fue un sábado por la tarde. Recuerdo el día exacto, 12 de octubre. Tu padre me jaló del brazo y corrimos, pero los otros 7 no tuvieron tiempo. Iluminó hacia el fondo. Había un túnel colapsado con 7 cruces de madera frente a los escombros. Los nombres estaban grabados: Pedro Soto, Luis Campos, Antonio Vargas, Rafael Méndez, Javier Ruiz, César Ortiz, Mauricio Chávez. Tu padre conocía a todos, dijo Dolores suavemente. Después del derrumbe nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más reservado, más obsesionado con proteger lo que tenía. Carolina se acercó a las cruces, sintiendo una tristeza profunda. ¿Cómo bajamos al tercer nivel? Renato iluminó hacia la derecha. Había un pozo vertical con una escalera de metal empotrada. Los peldaños estaban oxidados. Por ahí. Con mucho cuidado. Bajaron uno a uno. Carolina iba en medio. Cada peldaño crujía. Algunos se movían peligrosamente. A mitad del descenso, uno cedió bajo el pie de Dolores, pero Carolina la sostuvo justo a tiempo. Gracias, hija. Finalmente tocaron suelo firme. El tercer nivel era diferente, más frío, más oscuro. El suelo estaba cubierto de agua hasta los tobillos, helada y negra. Por aquí, dijo Renato guiándolas hacia un túnel lateral. La cámara está al final. Tu padre la excavó él mismo durante meses. Nadie más sabía de su existencia. Caminaron chapoteando en el agua. Los pies de Carolina se entumecían por el frío. Entonces Renato se detuvo frente a una pared que parecía sólida. Pasó la mano por la superficie hasta encontrar una grieta. «Ayúdame». Juntos empujaron. La roca se movió, revelando que era una puerta falsa montada sobre bisagras ocultas. Detrás había una cámara pequeña. Renato iluminó el interior. Carolina contuvo el aliento. Había cajas de madera apiladas, 3 baúles de metal y sobre una mesa improvisada, documentos envueltos en hule grueso. «Aquí está todo», susurró Renato. «Tu herencia». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carolina. Dolores la abrazó por los hombros. «¿Cuántas tierras son?» Renato revisó los documentos. Según esto, 250 hectáreas en las afueras de la ciudad, más una casa en el pueblo de San Vicente. Y los certificados bancarios suman 380.000 pesos. Carolina se llevó las manos a la boca. «Es suficiente. Es más que suficiente». «Mucho más, hija», dijo Dolores sonriendo. Renato envolvió los documentos más importantes en su morral. «Tenemos que llevarnos todo, especialmente los papeles». Estaban a punto de salir cuando Dolores se quedó inmóvil. ¿Escucharon eso? Se quedaron en silencio. Entonces lo oyeron claramente. Pasos. Alguien más estaba en la mina. Y esos pasos se acercaban. ¿Quién más había entrado a la mina? ¿Y cómo sabían exactamente dónde buscar? Pero lo que Carolina no sabía era que el verdadero peligro apenas comenzaba. Renato apagó la linterna de inmediato. La oscuridad los envolvió. Los 3 se pegaron contra la pared de la cámara secreta, conteniendo la respiración. Los pasos se hacían más cercanos, chapoteando en el agua, acompañados de voces. «Tiene que ser por aquí», dijo alguien con voz ronca. «¿Estás seguro?» «Este lugar me da mala espina», respondió otro. Carolina reconoció esa primera voz. Era Gustavo. El prestamista había entrado a la mina y no estaba solo. Carolina apretó la carta de su padre contra su pecho. En la oscuridad, cada sonido se magnificaba. Los pasos y voces se acercaban más. «No puede vernos aquí», susurró Renato apenas audible. La luz de una linterna potente comenzó a barrer el túnel exterior. Los haces de luz se filtraban por la grieta de la puerta falsa. «Mira estas marcas en el suelo», dijo la segunda voz. «Alguien estuvo aquí hace poco. Las huellas son frescas». «Lo sabía», respondió Gustavo con satisfacción.
Esa vieja mentirosa dijo que necesitaba 3 días. ¿De dónde iba a sacar el dinero? No, vinieron aquí a buscar algo. Pero jefe, este lugar está maldito. Murieron 7 hombres aquí. Los espíritus no pagan deudas. El dinero sí. Las luces seguían moviéndose. Carolina podía ver las siluetas de los 2 hombres a través de la grieta. Gustavo llevaba botas pesadas y chaleco con bolsillos. El joven, Sergio, cargaba una palanca de hierro. Gustavo se detuvo exactamente frente a la pared falsa, tan cerca que Carolina podía ver su sombra. Esta pared se ve rara, murmuró. El color es diferente. ¿No te parece que está más limpia? Como si alguien la hubiera movido. Carolina cerró los ojos. Por favor, rezó en silencio. Sergio se acercó. Puede ser o puede ser solo una veta diferente de roca. Un estruendo lejano interrumpió sus palabras. Venía de algún lugar más profundo, un sonido grave como si la montaña estuviera gruñendo. Luego, un silbido agudo resonó por los túneles. Sergio dio un salto. ¿Qué fue eso? Gases atrapados, dijo Gustavo, aunque su voz sonaba menos segura. O los espíritus, susurró Sergio persignándose. Jefe, yo no firmé para esto. Cobrar deudas es una cosa, profanar una tumba es otra. No sea supersticioso. Murieron 7 hombres aquí. Sus cuerpos todavía están enterrados. ¿No viste las cruces? Gustavo guardó silencio. Cuando habló, su voz había perdido arrogancia. Está bien, revisemos rápido y salgamos. Se acercó de nuevo a la pared falsa, y tocó la superficie con los nudillos. El sonido fue hueco. Esto es falso, dijo con renovada excitación. Hay algo detrás. Sergio, trae la palanca. Jefe. La palanca. Sergio le entregó la herramienta de mala gana. Gustavo la insertó en la grieta y comenzó a hacer palanca. La roca empezó a moverse. Dentro de la cámara, Renato actuó rápido. Tomó uno de los baúles de metal y lo empujó contra la puerta desde adentro. Dolores y Carolina ayudaron apilando lo que podían. Está trabada, gruñó Gustavo empujando con más fuerza. Hay algo bloqueándola desde adentro. O sea que alguien está ahí, dijo Sergio con voz temblorosa. Gustavo golpeó la roca con el puño. Carolina, sé que estás ahí. Sal. Carolina no respondió, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Escúchame bien. Puedes quedarte ahí todo el tiempo que quieras, pero tus hijos están arriba en la casa, solos. Sería una lástima que alguien fuera a visitarlos mientras estás escondida como rata. Carolina sintió que la sangre se le helaba. Mis hijos. Tranquila, dijo Dolores. Está mintiendo. Estoy mintiendo, rió Gustavo. Sergio, sube a la casa. Trae al niño grande. Pero jefe. Hazlo. Los pasos de Sergio se alejaron rápidamente, subiendo hacia los niveles superiores. No, gritó Carolina perdiendo el control. Deja a mis hijos en paz. Ah, ahí estás, dijo Gustavo con satisfacción. Entonces encontraste algo valioso y lo estás escondiendo. No te debo nada, respondió Carolina con voz quebrada. Mi esposo murió. La deuda murió con él. Eso no es lo que dicen los documentos que firmó. Están avalados por un juez. Renato se acercó a la grieta. Usted no tiene derecho a estar aquí. Esta mina está cerrada por órdenes federales. Renato, carcajeó Gustavo. El viejo minero todavía vive. Pensé que ya te habías muerto. 87 años, respondió Renato con dignidad. Y sé más de esta mina que cualquiera, incluyendo las formas de derrumbarla si es necesario. Silencio tenso. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay vigas clave en este nivel. Si una persona que supiera lo que hace quisiera provocar un derrumbe controlado, podría atrapar a quien estuviera aquí abajo permanentemente. Carolina miró a Renato con sorpresa. El anciano le guiñó un ojo. Estaba blofeando, pero Gustavo no podía saberlo. No serías capaz. Pruébame. Toca esta puerta de nuevo y lo averiguarás. Otro silencio largo. Afuera, Gustavo caminaba de un lado a otro. Está bien, dijo finalmente.
No voy a tocar tu puerta por ahora, pero tampoco me voy. Voy a esperar aquí. Tarde o temprano tendrán que salir. Se escuchó el sonido de alguien acomodándose en el suelo. Gustavo había cumplido su palabra. Dolores miró a Renato con preocupación. No podemos quedarnos aquí para siempre. El aire se va a acabar. Lo sé, susurró Renato. Necesitamos otra salida. ¿Hay otra salida? Renato dudó. Hay un túnel de ventilación pequeño, muy estrecho. Hace 30 años que nadie lo usa. Puede estar colapsado, o puede llevarnos directo afuera. ¿Dónde está? El anciano iluminó hacia el fondo de la cámara. Detrás de las cajas había un agujero en la pared, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona gateando. Ahí, pero es peligroso. Carolina miró el agujero oscuro, luego la puerta bloqueada. Pensó en Miguel aterrorizado, siendo arrastrado por Sergio. En Lucía tratando de proteger a sus hermanos. Voy a intentarlo, dijo con determinación. Voy a salir por ese túnel. Voy a llegar a la casa. Voy a proteger a mis hijos. Yo voy contigo, dijo Dolores inmediatamente. No. Carolina negó con la cabeza. Tú tienes que quedarte aquí con Renato, bloquear la puerta, hacer que Gustavo crea que todos seguimos dentro. Ganar tiempo. Es demasiado peligroso, protestó Dolores. Mis hijos están en peligro, dijo Carolina. En su voz había un acero nuevo, una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. No hay nada más peligroso que eso. Renato le entregó la linterna. Síguelo todo recto. Si llegas a una bifurcación, siempre toma el camino que suba. Y si ves luz del día, corre hacia ella sin mirar atrás. Carolina tomó la linterna, guardó la carta de su padre en el bolsillo y se acercó al agujero. Era tan pequeño que tuvo que quitarse el suéter. Respiró profundo. Cuiden los documentos. Son el futuro de mis hijos. Y sin esperar respuesta, entró gateando en la oscuridad del túnel de ventilación. El espacio era claustrofóbico. Las paredes le rozaban los hombros. Tenía que avanzar arrastrándose sobre el vientre, empujándose con los codos y las rodillas. Gateó durante lo que parecieron horas. El túnel hacía curvas extrañas, subía, bajaba, se estrechaba hasta que pensaba que no podría seguir. Entonces escuchó algo que la hizo detenerse. Voces lejanas venían de arriba, filtrándose a través de las rocas. La voz de Sergio y la voz de Lucía gritando, «Suéltame. No me toques». Carolina sintió que la rabia le quemaba el pecho. Aceleró el ritmo ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando las rocas que le arañaban la espalda. «Ya vamos», decía Sergio. «Tu mamá tiene algo que le pertenece a mi jefe. Ella no tiene nada. Déjanos en paz». Carolina vio luz adelante. Luz del día. Se arrastró más rápido, empujándose con toda su fuerza. Salió del túnel justo a tiempo para ver a Sergio saliendo de la casa de Dolores y Renato, jalando a Miguel del brazo. El niño lloraba y pataleaba. Lucía corría detrás golpeando inútilmente la espalda del hombre con sus puños pequeños. Tomás y el bebé lloraban desde la puerta. Algo se rompió dentro de Carolina. Tomó una piedra grande del suelo y corrió hacia ellos gritando como un animal herido. Carolina había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Pero cuando todo parecía resolverse, un giro inesperado revelaría la verdad más impactante de todas. Carolina no pensó, solo sintió una furia maternal que le recorrió el cuerpo como fuego líquido. Corrió hacia Sergio con la piedra alzada, los pies descalzos golpeando el suelo pedregoso. «Suelta a mi hijo», rugió. Sergio se volvió justo a tiempo de ver a esa mujer sucia, arañada, con el rostro transformado por la rabia lanzándose sobre él. No tuvo tiempo de reaccionar. Carolina estrelló la piedra contra su hombro con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre gritó soltando a Miguel y tambaleándose hacia atrás. «¿Estás loca?» Miguel corrió hacia su madre llorando. Carolina lo empujó suavemente hacia la casa. «Adentro. Todos adentro». Sergio se recuperó del golpe, sobándose el hombro. Era más grande, más joven, más fuerte. Pero cuando intentó acercarse de nuevo, ella alzó la piedra otra vez, sus ojos brillando con determinación salvaje. «Da un paso más y te juro que te rompo la cabeza. El jefe va a...». «No me importa tu jefe», gritó Carolina.
No me importa la deuda. No voy a dejar que le pongas una mano encima a mis hijos. ¿Me oíste? Nunca. Lucía había corrido a la casa, y ahora regresaba con un palo de escoba. La niña de 9 años se colocó junto a su madre, el palo alzado como lanza. No te vamos a dejar llevarte a Miguel. Sergio miró a la mujer y a la niña, ambas listas para pelear, y algo en su rostro cambió. Retrocedió, alzando las manos. Está bien, tranquilas. Vete, ordenó Carolina. Vete y dile a Gustavo que se olvide de nosotros. No le debemos nada. Sergio la estudió un momento largo. Luego asintió lentamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto se salió de control. Yo me metí en esto para cobrar deudas, no para secuestrar niños. Se frotó el hombro. Tengo hijos, ¿sabes? 2. Una niña de la edad de tu hija y un varón de 4. ¿Y si alguien intentara llevárselos? Negó con la cabeza. No, esto está mal. Se volvió y comenzó a caminar hacia la camioneta. El jefe todavía está allá abajo en la mina. Va a estar furioso cuando le diga que me voy. Probablemente me corra. Pero ya me cansé. Gracias, dijo Carolina bajando la piedra. Sergio asintió y se subió a la camioneta. El motor tosió antes de arrancar. El vehículo dio la vuelta y desapareció por el camino serrano. Carolina dejó caer la piedra y se desplomó de rodillas. Miguel corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Lucía soltó el palo y se unió al abrazo. Tomás salió corriendo de la casa, seguido por el bebé Danielito que gateaba tan rápido como podía. Ya pasó, sollozó Carolina abrazando a sus 4 hijos. Ya pasó. Ya nadie los va a tocar. Pero sabía que no había terminado. Gustavo seguía en la mina, y Dolores y Renato seguían atrapados con él. Tenía que regresar. Después de asegurarse de que los niños estuvieran seguros dentro con la puerta trancada y Lucía encargada de cuidar a sus hermanos, Carolina tomó prestado un par de botas de Dolores, se puso un suéter limpio y regresó a la entrada de la mina. El sol alto indicaba que debían ser cerca de las 11 de la mañana. Había estado en esas profundidades durante horas que se sintieron como días. Respiró hondo y volvió a entrar. Bajó por los túneles, pasó por las cruces de los 7 muertos, descendió por el pozo hacia el 3er nivel. El agua helada le llegaba de nuevo a los tobillos. Cuando llegó al túnel donde estaba la cámara secreta, vio una linterna en el suelo. Gustavo estaba sentado con la espalda contra la pared fumando un cigarrillo. Al verla se puso de pie de un salto. «Carolina. ¿Regresaste?» «Sí». Gustavo estudió su rostro sucio, sus manos arañadas, su mirada dura. «¿Dónde está Sergio?» «Se fue. Me dijo que esto se había salido de control». Gustavo tiró el cigarrillo al agua con disgusto. «Cobarde». «No hay deuda», dijo Carolina acercándose. «Mi esposo murió y yo no firmé nada». «Pero él sí. ¿Y la ley?» «La ley no dice que puedas amenazar a una viuda. La ley no dice que puedas llevarte a un niño. Lo que estás haciendo se llama extorsión. Se llama intento de secuestro. Y eso te puede meter en la cárcel por muchos años». Gustavo apretó la mandíbula. «Tu esposo me debe 60.000 pesos». 35, corrigió Carolina. «El resto son intereses inventados por ti». Desde detrás de la puerta se escuchó un crujido. La piedra comenzó a moverse. Renato y Dolores la estaban empujando desde adentro. La entrada se abrió. Renato salió primero cargando su morral lleno de documentos. Dolores lo seguía sosteniendo una caja de madera. «Ya no es una viuda sin recursos», dijo Renato con firmeza. «Es la heredera de Mauricio Herrera, dueña de 250 hectáreas, dueña de una casa en San Vicente y dueña de cuentas bancarias que suman más de 300.000 pesos». Gustavo parpadeó confundido. «¿Qué?» Renato sacó los documentos y los alzó. «Todo está aquí. Escrituras notariadas, certificados bancarios, testamento registrado». El padre de Carolina lo dejó todo preparado. Dolores abrió la caja. Adentro había fajos de billetes viejos, monedas de plata y pequeñas pepitas de oro. Y esto es solo una parte. Gustavo miraba los documentos, el dinero, la determinación en los rostros de los 3. Algo en su postura cambió. Los hombros se le cayeron.
Entonces sí puedes pagar. Puedo pagar los 35.000 pesos originales, dijo Carolina. Esa es la deuda real. Y lo voy a hacer legalmente a través de un banco, con recibos que digan exactamente cuánto pagué. No te voy a dar un peso más. Gustavo guardó silencio. Parecía más pequeño ahora. Yo solo estaba tratando de recuperar lo que me debían. Mentira, dijo Dolores con voz dura. Tú estabas tratando de aprovecharte de una viuda vulnerable. Pensaste que podías asustarla, manipularla, quitarle a sus hijos. Pero te equivocaste. Carolina dio un paso adelante. Te voy a pagar la deuda original, pero después no quiero volver a verte. No quiero que te acerques a mis hijos. ¿Entiendes? Gustavo asintió lentamente. Entiendo. Bien. Espera afuera. Vamos a salir con los documentos. Vamos a ir al banco hoy mismo y después te vas para siempre. Los cuatro salieron de la mina juntos. Cuando llegaron a la entrada, la luz del sol cegó momentáneamente a Carolina. Respiró el aire fresco de la sierra, sintiendo como si hubiera renacido. Fueron en la camioneta de Gustavo hasta el pueblo de Mineral del Norte, a 1 hora de distancia. El banco era pequeño, con pisos de mosaico y empleados que conocían a todos. El gerente, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, revisó los documentos de Carolina con asombro. Estos certificados son muy antiguos, pero están registrados. Hizo cálculos en su computadora. La señora tiene derecho a reclamar 480.000 pesos. Carolina sintió que las piernas se le aflojaban. Las cuentas de su padre estuvieron inactivas, pero el dinero siguió generando intereses. Es suyo, todo suyo. Hicieron la transferencia ese mismo día, 35.000 pesos a la cuenta de Gustavo, quien tuvo que firmar un documento oficial declarando la deuda saldada en su totalidad. El hombre salió del banco en silencio, sin mirar atrás. Carolina nunca lo volvió a ver. Cuando regresaron a la aldea y Carolina abrazó a sus 4 hijos y les contó que tenían un futuro asegurado, que tendrían tierras, casa, educación, fue cuando las lágrimas finalmente llegaron. Gracias, papá, susurró tocando la carta que todavía llevaba en el bolsillo. Gracias por no olvidarte de mí. Esa noche, mientras los niños dormían en la casa de Dolores y Renato, Carolina salió a mirar las estrellas. El cielo serrano era inmenso, negro como terciopelo, salpicado de millones de puntos de luz. Dolores salió a acompañarla envolviéndola con un rebozo. ¿En qué piensas, hija? En que vine aquí huyendo, rota, asustada, sin saber qué iba a hacer. ¿Y ahora? Ahora tienes un hogar, completó Dolores. Tierra, futuro. Pero sobre todo descubriste quién eres realmente. Carolina sonrió limpiándose una lágrima. Ustedes van a quedarse aquí en la aldea. Dolores asintió. Este es nuestro hogar. Hemos vivido aquí 50 años. Pero tú y los niños pueden quedarse todo el tiempo que quieran o pueden ir a reclamar las tierras. Carolina miró hacia las montañas oscuras, hacia donde estaba la mina de Santa Elena con sus secretos. Creo que vamos a quedarnos un tiempo. Los niños necesitan estabilidad. Es una buena decisión. Pero justo cuando Carolina estaba a punto de regresar a la casa, vio algo que la hizo detenerse. Una figura en la distancia, parada en el camino que llevaba a la aldea. Una figura de hombre, alta, delgada, con sombrero, mirando hacia ellas. Dolores también la vio. Su mano apretó el brazo de Carolina. La figura dio un paso adelante hacia la luz de la luna, y Carolina pudo ver su rostro. El corazón casi se le detuvo. Era un rostro que solo había visto en fotografías viejas y amarillentas. El rostro de su padre, Mauricio Herrera. Pero eso era imposible. Su padre había muerto hacía más de 20 años. Carolina se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La figura seguía ahí, inmóvil en el camino, bañada por la luz plateada de la luna llena. El sombrero de paja, la postura ligeramente encorvada, los rasgos que había estudiado tantas veces en aquella única fotografía. No puede ser, susurró Carolina sintiendo que las rodillas se le doblaban. Es imposible. Dolores a su lado también miraba la figura con los ojos muy abiertos, pero en su rostro no había sorpresa. Había algo más. Reconocimiento. Lo has visto antes, dijo Carolina volviéndose hacia la anciana. ¿Verdad? Dolores tardó un momento en responder.
Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. 3 veces. La primera fue la noche después del derrumbe, hace 30 años. Renato y yo lo vimos parado exactamente en ese mismo lugar mirando hacia la mina. Pensamos que era nuestra imaginación, pero estaba ahí. ¿Y las otras veces? Una fue el día que tu padre murió años después en la ciudad. Ese mismo día, aunque no lo supimos hasta semanas más tarde, lo vimos al amanecer caminando hacia la mina. Pero cuando Renato salió a llamarlo, ya no estaba. Dolores se persignó. La tercera vez fue hace 3 días, la noche antes de que llegaras. Lo vi desde la ventana y supe que significaba que venías en camino. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Pero qué es? ¿Un fantasma? No es eso, dijo una voz detrás de ellas. Ambas se volvieron. Renato había salido de la casa cargando una lámpara de aceite. Se acercó y también miró hacia la figura en el camino. Tu padre no está atrapado aquí, continuó Renato. Él está en paz. Lo que ves es su forma de despedirse, de asegurarse que cumpliste tu destino. Pero eso no tiene sentido, dijo Carolina. Los muertos no vuelven. Las sierras son antiguas, dijo Renato con voz suave, más antiguas que cualquiera de nosotros, y tienen sus propias reglas. He visto cosas en estas montañas que no podría explicar. Y a veces los muertos vienen a terminar lo que dejaron pendiente. Carolina miró de nuevo hacia la figura. Esta vez dio un paso adelante, luego otro. Sus pies descalzos sintiendo las piedras frías del camino. Carolina, comenzó Dolores. Déjala, dijo Renato. Es su momento. Carolina caminó hacia la figura, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. A medida que se acercaba, los rasgos se volvían más claros, los ojos oscuros, la nariz recta, la cicatriz pequeña en la barbilla. Se detuvo a 5 pasos de distancia. Papá, susurró con voz quebrada. La figura no respondió con palabras, pero asintió lentamente. Y en ese gesto Carolina vio todo el amor que un padre puede sentir por una hija. Nunca te conocí, dijo Carolina, las lágrimas corriendo libremente. Tenía 8 años cuando moriste. Apenas recuerdo tu voz, tu risa. Mamá nunca hablaba de ti. Creo que le dolía demasiado. Y yo crecí pensando que me habías abandonado, que el trabajo era más importante. Mauricio negó con la cabeza lentamente. Sus labios se movieron, pero no salió sonido, solo un susurro que el viento llevó hasta Carolina. Todo fue por ti. Y en ese momento Carolina entendió. Entendió los años de trabajo duro, las largas ausencias, los ahorros guardados en secreto. Todo había sido un acto de amor. Lo siento, sollozó. Siento haber pensado mal de ti. Siento no haber estado ahí cuando moriste. Mauricio dio un paso adelante. Por un instante imposible, Carolina sintió algo, una calidez, como si una mano la tocara suavemente en la mejilla, como si su padre la estuviera abrazando a través del velo que separa a los vivos de los muertos. Cuida a tus hijos, susurró el viento con la voz de Mauricio. Como yo no pude cuidarte. Lo haré, prometió Carolina. Voy a usar todo lo que me dejaste. Voy a darles educación, hogar, futuro. Mauricio sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de orgullo. Luego, lentamente comenzó a retroceder paso a paso, alejándose hacia las sombras de las montañas. Espera, gritó Carolina. No te vayas todavía. Tengo tantas preguntas. Pero Mauricio siguió retrocediendo y mientras lo hacía, su forma comenzó a hacerse translúcida, como si estuviera hecho de niebla. Te amo, gritó Carolina, su voz resonando en el silencio de la noche. Gracias por todo. Gracias por protegerme incluso después de morir. La figura se detuvo un momento, alzó la mano en despedida y luego, como humo dispersándose, desapareció. Carolina se quedó parada en el camino, mirando el lugar vacío donde su padre había estado. El viento soplaba entre los pinos. Arriba, las estrellas brillaban con intensidad sobrenatural. Sintió manos en sus hombros. Dolores y Renato la habían alcanzado, rodeándola con sus brazos frágiles pero reconfortantes. Ya se fue, dijo Dolores suavemente. Ya puede descansar. Cumplió su promesa. ¿Realmente estuvo aquí? ¿O fue mi imaginación? Importa, respondió Renato. Estuvo aquí de la única forma que importa,
en tu corazón, en tu memoria, en todo lo que dejó para ti. Regresaron a la casa lentamente. Carolina entró y miró a sus 4 hijos durmiendo apaciblemente. Miguel con el pulgar en la boca, Lucía abrazando a Tomás, el bebé Danielito haciendo ruiditos suaves. Se arrodilló y los besó uno por uno en la frente. Les conseguí un futuro, susurró. Su abuelo nos lo dio a todos. Y yo voy a honrar ese regalo. Los días siguientes fueron un torbellino. Carolina viajó a la ciudad para reclamar oficialmente las tierras, 250 hectáreas de terreno fértil con un manantial natural. La casa en San Vicente también era suya, una construcción sólida de adobe con 4 habitaciones y jardín donde crecían nopales y bugambilias. Pero lo más importante fueron los planes que comenzó a hacer. Voy a construir un taller, le dijo a Dolores una tarde. Un lugar donde pueda hacer muebles, artesanías de madera. Algo que me enseñó Fernando antes de morir. Podemos vender en los mercados. Tu padre estaría orgulloso. Lucía también tenía planes. La niña había cambiado durante esas semanas. Ya no era solo una niña asustada. Mamá, cuando sea grande quiero ser abogada, anunció un día. Para ayudar a otras personas como tú, para que nadie pueda abusar de las viudas. Carolina la abrazó fuerte. Vas a ser una abogada magnífica. Un mes después, Carolina y sus hijos se mudaron a la casa de San Vicente, pero prometieron visitar la aldea cada mes. Dolores y Renato se habían convertido en los abuelos que nunca tuvieron. El día de la mudanza, mientras cargaban las últimas cajas, Renato le entregó algo. Tu padre me pidió que te diera esto cuando todo estuviera resuelto. Era una pequeña caja de madera tallada a mano. Adentro había una pulsera de plata delicada, con una inscripción. Para Carolina, mi tesoro más preciado. Con amor eterno, tu padre. Carolina se la puso en la muñeca, y nunca volvió a quitársela. Los años pasaron. La casa en San Vicente se llenó de vida. El taller de Carolina prosperó. Sus muebles se volvieron famosos en la región. Lucía creció y estudió Derecho. Miguel se volvió un joven responsable que ayudaba a su madre. Tomás descubrió amor por la música y Danielito, el bebé que Carolina había cargado huyendo por las montañas, creció fuerte y sano. Cada año, el 2 de noviembre, Día de Muertos, Carolina llevaba a sus hijos a la mina de Santa Elena. Ponían flores frescas junto a las 7 cruces y agregaban una ofrenda especial para Mauricio Herrera. Pan de muerto, velas, fotografías y una nota dándole las gracias. ¿Crees que nos ve?, preguntó Miguel una vez cuando tenía 12 años. Carolina miró hacia la entrada oscura de la mina, hacia las montañas que se alzaban contra el cielo azul. Tocó la pulsera de plata en su muñeca. Sé que nos ve, respondió. Y sé que está orgulloso. Y de vez en cuando, en las noches más claras, cuando la luna llena iluminaba las sierras, Carolina miraba hacia las montañas y veía una figura distante. Un hombre con sombrero de paja parado en el camino, vigilando, cuidando a su hija y sus nietos para siempre. 10 años después de aquella noche que cambió todo, Carolina se paró frente a un grupo de mujeres en el centro comunitario de San Vicente. Eran viudas, madres solteras, mujeres que habían perdido todo. Yo también estuve donde ustedes están, les dijo. Sin dinero, sin esperanza, huyendo con mis hijos. Pero aprendí algo importante: nunca estamos tan solas como creemos. Siempre hay alguien que nos cuida, aunque no podamos verlo. Siempre hay una herencia esperando ser descubierta. No siempre es dinero o tierras. A veces es fuerza, coraje, la capacidad de pelear por los que amamos. Las mujeres la escuchaban con atención, algunas con lágrimas en los ojos. Y si yo pude salir adelante, ustedes también pueden. Yo voy a ayudarlas. Todas vamos a ayudarnos porque eso es lo que las mujeres fuertes hacen, se levantan unas a otras. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Lucía esperándola. Su hija mayor, ahora de 19 años y en su segundo año de Derecho, tenía una expresión seria. Mamá, tengo algo que decirte. Encontré documentos sobre la deuda de papá. Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué encontraste? La deuda nunca fue real. Papá sí pidió un préstamo, pero ya lo había pagado completamente antes de morir. Gustavo falsificó documentos, agregó intereses inventados. Todo fue una estafa. ¿Estás segura? Completamente. Tengo las pruebas.
Podemos demandarlo. Recuperar el dinero, meterlo a la cárcel. Carolina se quedó callada un momento largo. Luego, sorprendiendo a su hija, sonrió. No. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque ya no importa. Ese dinero fue el precio de nuestra libertad, el precio de poder dormir en paz, de poder empezar de nuevo sin miedo. Y si no lo hubiera pagado, tal vez nunca habría dejado ir la rabia. Habría pasado años peleando en cortes, reviviendo ese dolor. Tocó la mejilla de su hija. A veces la justicia no es castigar a quien nos hizo daño. A veces la justicia es vivir tan bien que ya no pueden tocarnos. Lucía la miró con admiración. Eres muy sabia, mamá. No, solo soy una mujer que aprendió que el mejor regalo que podemos darle a nuestros enemigos es nuestra indiferencia, y el mejor regalo que podemos darnos a nosotras mismas es la paz. Esa noche Carolina salió al patio de su casa. La luna estaba llena nuevamente, iluminando las tierras que ahora eran suyas. A lo lejos podía ver las montañas, las mismas sierras que alguna vez la acogieron cuando más lo necesitaba. Tocó la pulsera de plata en su muñeca. Gracias, papá, susurró al viento. Por todo. Por la herencia, por las tierras, por el dinero. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que el amor de un padre nunca muere, que siempre encuentra la forma de proteger a sus hijos, incluso desde más allá de la muerte. El viento sopló suavemente, meciendo los árboles del jardín. Y Carolina supo con absoluta certeza que su padre había escuchado. Y que finalmente, después de décadas de vigilar desde las sombras, Mauricio Herrera podía descansar en paz. Su hija estaba a salvo. Su legado estaba asegurado. Y su amor era eterno.